Bienvenidos a un nuevo episodio de La Dimensión Ordinaria. Y hoy vamos a hablar de un género que en sus tiempos era muy popular, pero que desgraciadamente ahora, 2019, ha estado quedando en declive. El género de las carreras, o también llamado conducción. ¿Y por qué decimos que es un género que como tal va en declive? No es que digamos así el género esté muerto, pero desgraciadamente esta época se volvió la época de los juegos donde todo tiene que ser disparos, disparos y más disparos. Y no hay, digamos así, mucha variedad en lo que se refiere a videojuegos de entretenimiento. Y es por esto que las compañías tampoco es que estén sacando muchos juegos de conducción al mercado, porque como ahora todo es disparos, los otros géneros quedan relegados, entre ellos el de conducción. Advertencia, tenemos ciertamente algo de tema larguito que cubrir, pero una de las cosas que vamos a evitar, porque cuando hablamos de géneros de carreras cubrimos muchos campos, es que no vamos a tocar para nada juegos como Mario Kart, Crash Team Racing o cosa que se le parezca. Eso queda por completamente aparte. Comenzamos con la franquicia de juegos de carreras más longeva que se ha conocido hasta el momento, básicamente la saga de Need for Speed. ¿Cuál es el detalle con Need for Speed? En estos momentos, en este año, la saga va a cumplir 25 años de existir, porque acordémonos que es un juego que viene desde la época del DOS, en los 90s, es más viejo que la panela, y entre todos los juegos que han sacado, pues obviamente han habido sus buenos juegos y sus malos juegos. Más específicamente, los últimos juegos, por ejemplo Need for Speed Payback, que fue un absoluto desastre gracias a Electronic Arts, ya sabemos cómo es la vuelta con Electronic Arts, y hace poquito hubo un anuncio que Electronic Arts, como ya lo habíamos mencionado, que no iban a mostrar Need for Speed en L3, que fue dicho y hecho, no lo mostraron. ¿Qué fue lo que mencionaron en el anuncio? Que estaban trabajando en esos momentos todavía en el Need for Speed, que estaban refinando los detalles, que querían asegurarse de que fuera una versión que valiera la pena para el 25 aniversario de la franquicia y que querían mirar hacia atrás, y que según ellos lo que estaban diciendo, que lo que les importaba a los fans de la franquicia de Need for Speed era el hecho de las persecuciones policiales y la personalización de los carros. Las referencias que están haciendo básicamente se tratan del último juego más o menos exitoso de Need for Speed, que fue la versión 2015, Need for Speed 2015, que se llamó así, y que tenía todas esas opciones y que recordaba mucho a la época de Need for Speed Underground 2. Adicionalmente el asunto de las persecuciones policiales que también estaban montadas ahí. Vamos a ver qué sucede, porque Electronic Arts eventualmente prometió que igual este juego de Need for Speed va a salir en el 2019, o sea que tiene que salir pronto porque este año se está acabando rápido. Continuamos con The Crew, el juego de Ubisoft. El primero salió en 2014, que pasó con más pena que con gloria, por los problemas que tenía Ubisoft en aquel entonces, la falta de contenido, intentaron meterse con micropagos y no les funcionó, y ese tipo de cosas. Para intentar solucionarlo, sacaron el The Crew 2 en 2018, corrigió muchos de los problemas y añadió nuevas cosas como ya sabemos, los barcos y los aviones. El problema es que los barcos y los aviones perdieron la gracia bastante rápido, sobre todo los aviones, porque básicamente se convirtió en una aerolínea, ir de un punto A a un punto B, y aún así resultaba mejor ir en coche que en avión al destino seleccionado. Tanto es así que muchos de los eventos que originalmente solo estaban en el The Crew 1 los están poniendo a funcionar en el 2, a ver si así logran que el juego levante un poco más. Y aún así la situación es tan delicada, aunque igual eso lo habían anunciado desde el principio, que estas son las horas que los servidores de The Crew 1 todavía están funcionando, porque todavía no han llegado suficientes jugadores a The Crew 2 como para poder, digamos así, decir que aguante tumbar The Crew 1 todavía. Continuamos con un juego llamado Assetto Corsa, desarrollado por Cuno Simulazioni, un estudio italiano. El juego salió en 2016 y pues hombre, es un buen juego. No sonó mucho, pero es un buen representante del género de conducción. Tiene soporte para todo lo que sean las VR, lo que es la Oculus y el HTC Vive. Vino con un buen contenido de como de 170 carros aproximadamente, y aquí para hacerle la cuña, Steam en este momento está rebajado. Para variar un poquito el asunto, vamos a hablar de una serie de juegos de carrera que también es una franquicia que ya lleva su buen rato, que fue diseñada para dispositivos móviles, llamada Asphalt. La primera versión de Asphalt salió para el Nokia Engage hace ya bastantes años, para esa consola que da mucha tristeza, y a lo largo de los años se ha hecho conocer como una franquicia de juegos de carreras muy al estilo arcade para dispositivos móviles, y que se ha ganado la fama por ahí por los laditos de ser una copia lina del Need for Speed. ¿Cuál ha sido el
cuento con Asphalt. Las últimas versiones que sacaron, que fue hasta el 8 y hasta el 9, no solo se pueden jugar en dispositivos móviles, sino que también se pueden jugar en PC con Windows 10. ¿Cuál es el chiste? Que como Asphalt es un juego gratuito, depende, digámoslo así, de micropagos para poder subsistir, o sea que no es para todo el mundo tampoco. Continuamos con la saga Forza, que actualmente es la que lleva el estandarte de los juegos de conducción. Ha incursionado tanto en los juegos arcade como en la simulación. La simulación por parte de Forza Motorsport y los arcade por parte de Forza Horizon. La saga Forza nació como la necesidad que tenía Microsoft con su consola de hacerle competencia a quien en ese momento era el rey amo y señor de los juegos de conducción, Gran Turismo de PlayStation. Y por mucho que me duela decirlo, Forza ya le pasó por encima a Gran Turismo, ya los dejó regados. Cabe mencionar que hace poco salió un juego llamado Forza Street, sí, también de la saga Forza, pero este es un Forza más callejero y es un juego free to play, así que su uno que otro micropago tendrá. Hablando de juegos de simulación, el siguiente que vamos a mencionar, Project Cars, es muy famoso porque es simulación pura y dura, equivalente a los primeros juegos de Gran Turismo de hace muchos años. ¿Cuál es el asunto con Project Cars? Project Cars es un juego multiplataforma que por naturaleza tiene mucha máquina, porque el motor que fue desarrollado específicamente para ello simula al dedillo todos los componentes del vehículo y cómo funcionan en condiciones de juegos de carreras. El juego fue desarrollado por Slightly Mad Studios y es publicado por Namco Bandai, que es de los poquitos, digámoslo así, compañías japonesas que se dedican a distribuir también entre todas las cosas, juegos de conducción. Y hablando precisamente de Gran Turismo, en estos momentos, ¿qué sucede con esa saga tan épica, tan legendaria, que está casi que al mismo nivel de historia que Need for Speed? Gran Turismo está casi que, podríamos decirlo, muerto. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque resulta que Gran Turismo, que siempre ha sido una saga de juegos para PlayStation, que hace muchísimos años, de hecho fue uno de los primeros juegos que salió para la PlayStation 1, que siempre se concentró en simulación y que podría decirse que en su tiempo era el único juego de simulación de conducción de carreras que le competía irónicamente a Need for Speed. Pues teniendo en cuenta que Need for Speed siempre ha sido semi-arcade como tal. ¿Cuál es el detalle? Gran Turismo como tal fue un juego o una saga de juegos muy buena hasta la versión 4 que fue para PlayStation 2. A partir de ahí, ¿qué pasó con Gran Turismo? Por tratar de perfeccionar y concentrarse en la belleza de los carros y en la fama de los vehículos y todo eso, fue perdiendo como su estilo, su núcleo, ¿cómo decirlo? Fue perdiendo su jugabilidad. Entonces toda esa parte de simulación, todos esos detalles se fueron perdiendo, y la última versión, Gran Turismo Sport, tiene unos vehículos muy hermosos, visualmente espectaculares, pero toda la esencia de Gran Turismo, que era la simulación, se perdió hace mucho tiempo. Tanto así que si usted quiere jugar un videojuego de carreras de autos que se enfoque más en la simulación que en cualquier otra cosa, básicamente usted que tiene que buscar o Project Cars o la saga de Forza. Y continuamos con otro exclusivo de PlayStation 4, Drive Club, que en el tráiler prometían que iba a ser el juego que mataría a Forza, y donde quedó el mataforzas, con los días contados y con los servidores a punto de cerrarse. En eso quedó Drive Club. ¿Y todo por qué? Para empezar, el juego era centrado más que todo en el online. Segundo, no hubo las suficientes ventas. Y tercero, aunque el juego tenía su buena cantidad de fanáticos, no pudo competirle a Forza. El siguiente juego puede contarse también como simulación, pero este es mucho más especial en ese sentido. Se trata de la saga de Dirt, que empieza con lo de Colin McRae. ¿De qué hablo? De una serie de juegos que se especializan estrictamente en rallies. Aunque no ha sido el primer videojuego que se enfoca en rallies, de hecho han habido otros como Sega Rally y WRC. La saga de Colin McRae Dirt empezó en 1998 y es mejor conocida como la mejor franquicia de juegos de rallies que existió hasta el momento. Nació, como dije, en 1998 para PC y para PlayStation 1, y la última versión que se lanzó este año, llamada Dirt Rally 2.0, básicamente ya los mismos editores, las otras revistas y todo, le han echado laureles y todo eso de lo bueno que ha sido el juego. Cabe mencionar que la saga de Dirt siempre ha sido famosa por tener soporte para plataformas diferentes a las normales. Cuando la lanzaron fuera de PC y PlayStation, también la lanzaron para Macintosh, y la última versión también tiene soporte para ser jugada en Linux. Y de los mismos creadores
creadores de Dirt viene Grid, que es un juego más centrado en la simulación de carreras, pero esta vez en pista. Algo a resaltar de la saga Grid es que fuera de la simulación también se debe gestionar un equipo de carreras. El primer juego de esta saga fue lanzado en 2008 y el último fue lanzado en el 2014. Irónicamente, otro juego que vamos a mencionar que fue hecho por los mismos desarrolladores de Dirt y de Grid es Fórmula 1, más específicamente la versión 2019, que en el momento de estar nosotros grabando este video, esta versión del juego está acabada de lanzar. Literalmente la lanzaron el 27 de junio de 2019. Como ya lo hemos mencionado, esta versión de Fórmula 1 está centrada estrictamente en simulación. De hecho, es el juego oficial de la Fórmula 1, pero obviamente no es el único juego. De hecho, la saga de juegos de Fórmula 1 es más vieja inclusive que la saga de videojuegos de Need for Speed. De hecho, el videojuego de Fórmula 1 más viejo que hay es de la era de los 80s, que se lanzó para varios computadores de la época, entre ellos el legendario ZX Spectrum, más o menos en el año 85, es donde se empezaron a oficializar los videojuegos de Fórmula 1, y la licencia para desarrollar los videojuegos oficiales de Fórmula 1 ha pasado por diferentes manos. Ha pasado por Ubisoft, ha pasado por Nintendo, ha pasado por Electronic Arts, ha pasado por Konami, ha pasado por Capcom. De lo que a usted se le ocurra, han hecho un juego de Fórmula 1. La última versión de Fórmula 1, como ya la mencionamos, fue hecha por Codemasters, los creadores de Grid y de Dirt. Entonces ya se imaginarán el nivel de realismo que tiene ese videojuego. Estos hasta ahora han sido como los juegos más conocidos hasta ahora de lo que es el género de carreras o de conducción. Ya saben que es un género que ha estado, digamos así, en declive, todavía existe, pero eso es como que lo que más se recuerda hasta el momento. Lo que hemos mencionado es lo que lleva el estandarte de estos juegos. Ahora lo que nos va a mencionar ya como para rematar un poquito el video son otro género que es adicional, que es el de juegos de motos, y uno que otro jueguito que no es muy conocido por acá, pero ustedes saben que por los memes y por la cultura también alterna se dan a conocer al menos en internet. Comenzamos con los juegos de motos. El más representativo es MotoGP, de hecho es el juego oficial de la categoría. Existen otros como por ejemplo el Valentino Rossi, que pertenece a la misma serie de MotoGP. Está el MXGP, que es de motocross, y ya hay otros juegos más arcade como puede ser el Pure, que es de cuatrimotos, solo que en este toma un toque más acrobático. Ya para rematar en estilos de así juegos como más arcade y un poquito más salidos de contexto, los juegos de carros no son los únicos juegos que existen como de carreras o de conducción. Por ejemplo, existe el tal Hero Thunder, que es un juego de carreras de botes en el agua, que es, digamos así, lo más conocido por acá en juegos alternativos de carreras. Y también han habido otros como por ejemplo Trackmania, que se centra más en la construcción de las pistas con acrobacias, y algo más al estilo de la ciencia ficción con Wipeout o con F0, que son básicamente carreras como en el espacio, carreras en ambientes todos bien locos. E inclusive juegos como por ejemplo, ¿quién ha escuchado el anime Initial D? Que se trata de carreras de derrapes. Hay un juego o una serie de juegos de Initial D que son básicamente juegos de arcade en el que el jugador no solamente tiene que derrapar, sino que tiene que llegar de primero. Entonces es bastante cómico en ese sentido. Y con esto cerramos el tema de los juegos de conducción. Obviamente nos hemos dejado un montón de juegos de este género sin mencionar. Y espero que de pronto les haya gustado lo que han visto. Que no se nos olvide que para eso existen los juegos de conducción, para pasar un buen rato, que no todo es disparos toda la vida. En la variedad está el placer. Como dicen por ahí, tiene toda la razón. Entonces así dejamos por hoy. Ya saben, si les gustó el video, ya saben cómo es el proceso. Si no les gustó también. Si no se han suscrito, ya saben lo que tienen que hacer. Mi nombre es Daniel Valencia. Daniel Amador. Y nos vemos la próxima. Chao, pescados. Hasta luego.